Bien, vamos a comenzar la clase de hoy poniendo un pequeño incentivo para estudiar bien para las lecciones. Había dado unas políticas de curso, había dicho 70% de examen, 15% de deberes, 15% de lecciones. Pero quiero ir probando poco a poco. Y a ver, espérenme que la pluma no funciona. Allá, está desconectado el tablet. Normalmente conectarlo ayuda a que funcione. ¿Verdad, Pablito? Tú que tienes tablet también, si no lo conectas no funciona. Un cambio en la política del curso es la siguiente. Las lecciones vamos a darle un peso del 50%, porque así los voy evaluando poco a poco, así no esperamos hasta el final para evaluarlos. El examen le vamos a dar un peso de 20%. Si bien es cierto, el examen va a hacer énfasis en lo último que veamos después de la última lección, normalmente el examen requiere un poco de conocimiento acumulativo, aunque la mayoría de problemas van a ser de las últimas secciones, de los últimos capítulos. Y los deberes, 30%. Porque los deberes tienen su peso. Y los deberes, al hacerlos uno aprende bastante. Entonces, esa va a ser la política nueva de calificación. ¿Está bien? Bien. Antes de continuar, vamos al teorema. Estoy grabando, ¿verdad? Vamos al teorema o la proposición 161 que propusimos ayer. La proposición 161. ¿Sí? Esa proposición decía que si C es una clase... Exacto. Una clase de subconjuntos de omega, sigma álgebra generada por C existe y es única. ¿Verdad? Prueba. Ahí está el Aleph. ¿Sí? Supongamos que Aleph, no sé cómo dibujar el Aleph, es el conjunto de todas las colecciones B, tales que B es un sigma campo. Un sigma campo, y la clase C es un subconjunto de mi B. Y todos los sigma campos que contienen a C es la clase Aleph. ¿Qué propiedades tiene Aleph? Primeramente, Aleph, el conjunto potencia de omega es un sigma campo. Y este sigma campo contiene a C. Por ende, el conjunto potencia es un elemento de Aleph. Lo que implica que Aleph no es vacío. ¿Estamos hasta ahí? Aleph no es vacío. Definimos ahora B o no B. Quiero hacer B con clase. B numerito. Lo definimos como la intersección para todo B elemento de Aleph de B. Si cogemos todas las clases de Aleph y la intersecamos. Ayer, ¿qué vimos el día de ayer? Exacto, todos los sigma campos que contienen a C.
Tiene que haber por lo menos uno porque el conjunto de potencias es. Intersecamos todos ellos. La intersección de sigma campos, ¿qué da? La intersección de sigma campos también es un sigma campo. Eso lo vimos también el día de ayer. B numerito es un sigma campo. Está conteniendo lo demás, por definición es... Exacto. Como C está contenido en todos, también es cierto que mi C caligráfica pertenece a este. Porque este aquí es la intersección. Entonces este contiene a todos los otros. No, está contenido. Está contenido, tiene toda la razón. Porque es una clase de conjuntos. Entonces es un conjunto de. Es un conjunto de. ¿Estamos hasta ahí? Con eso, ¿qué es lo que probamos? Que existe. Bueno, aquí ya probamos que existen sigma campos que contienen a C. Pero hasta aquí hemos definido un sigma campo que es la intersección de todos los sigma campos y contiene a C. ¿Perdón? ¿Por qué es el mínimo? Porque ese de aquí está contenido en todos los... Exacto. Este de aquí es un conjunto. Subconjunto de todo B, elemento de Aleph. Si todos los B elementos de Aleph contienen este B numerito, por ende este B numerito es el mínimo. Pregunta, ¿es ese B numerito el único? ¿Es ese B numerito el único? Exacto. Exacto. Porque si hay otro, si B es un sigma campo, si B', digamos, es un sigma campo que contiene a C, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? B' pertenece a Aleph. ¿Verdad? B' pertenece a Aleph. A ver. Ah, no. Falta algo. Pueden haber muchos sigma campos. Tenemos que poner aquí en vez de esto. No. Hay que decir que si es generado por sigma C. Ya, pero si es generado por sigma C, significa que es un sigma campo. Contiene a C y está contenido en los demás. Tiene toda la razón. Sí. Esto implicaría que B' es un sigma campo y que C está contenido en B' y que B' es un conjunto de B para todo B elemento de Aleph. ¿Sí? Entonces, si ese es el caso, B' también es un conjunto de la intersección sobre B elemento de Aleph de B. Pero este último es igual a B numerito. Entonces con eso probamos que B' es un conjunto de B numerito. Por otro lado, B' también pertenece a Aleph, porque es un sigma campo que contiene a C. Y por ende, B numerito es un conjunto de B'. Conclusión, como B' es un conjunto de B numerito y B numerito es un conjunto de B', B' es igual a B numerito. ¿Sí? Eso no es difícil, me parece.
Ya habíamos nosotros determinado que acá que B numerito era subconjunto de todos los elementos de Aleph. ¿Verdad? Eso utilizamos aquí, B numerito es subconjunto de un elemento de Aleph, en particular B'. Entonces ahí tenemos igualdad. ¿Alguna pregunta sobre eso? Nótese que aquí hemos demostrado que existe el sigma campo generado, y es único, pero esta prueba no es constructiva. No nos permite realmente determinar. Exacto, habría que construir todos los sigma campos y luego hacer la intersección. Eso solamente no es factible, a menos que sean conjuntos finitos. Y aún así demoraría mucho tiempo ser un conjunto muy grande. Entonces, en cada caso vamos a tratar nosotros de construir sigma campos. Ahora, por ejemplo, en teoría de la probabilidad, en particular con la medida de Lebesgue, a veces uno trabaja con la clase de los reales, suponiendo que omega son los reales. A veces uno trabaja con la clase de intervalos, AB. Y esta clase de intervalos, supongamos que estamos trabajando solo con el intervalo 0,1, para hacerlo más pequeño el asunto. Si uno está trabajando con el intervalo 0,1, podríamos tener esta colección. Y en la medida de Lebesgue, o la probabilidad uniforme, la probabilidad del intervalo se define como B menos A. Y la pregunta surge, ¿puedo generalizar esta propiedad al sigma campo de C? Esa sería la pregunta que surge. ¿Puedo generalizar esta probabilidad, no propiedad, esta probabilidad? Por eso yo siempre fui malo cogiendo apuntes. No puedo escribir lo que pienso. Probabilidad. Aunque lo digo bien. La respuesta es sí. Pero pueden haber varias probabilidades en sigma C que me den B menos A en esta colección. Como veremos luego, se puede demostrar que solamente existe una sola función de sigma C a los reales que generaliza o que coincide con esta función de probabilidad o con otras. ¿Sí? Eso lo vamos a ver más adelante. También veremos que hay conjuntos. ¿Perdón? De sigma C al intervalo 0,1. Sí. Pero puede ser una dimensión. El intervalo 0,1 a los reales. Sí. Una vez que tienes el intervalo 0,1, lo haces la visión a los reales y se puede hacer con los reales. Pero mi punto es, si P asterisco es una función que coge los elementos de sigma C y le asigna un número real entre 0 y 1, ¿verdad? P asterisco es una función que coge los elementos de sigma C y le asigna los intervalos de 0 a 1. Entonces, la idea es que si P asterisco satisface esto y P asterisco de A es igual a P de A para todo A elemento de C, es decir, esta función coincide con la función de acá arriba A en los elementos de C. Pero por supuesto, no necesariamente tiene que coincidir para los otros elementos del generado. ¿Sí me explico? Una función que define sigma C es, por ejemplo, todos sabemos funciones aquí, ¿verdad?
Supongamos que defino f de 0 como, vamos así. Supongamos que defino el conjunto omega como el conjunto 1, 2. Y defino f de 1 como 3. Perdón un ratito, me falta algo ahí. 1, 2, 3, el que hicimos ayer. Defino omega como 1, 2, 3. Y defino la clase C como la clase que contiene el 1 y contiene el 2 y el 3. ¿Verdad? Si hubo una función f de C al intervalo 0, 1, y yo digo que f de 1 es 0.5 y que f de 2, 3 es 0.5 también, supongamos. Y luego defino una función f asterisco que va del sigma álgebra generado por C al intervalo 0, 1. El punto es que este sigma álgebra, lo vimos ayer, ese sigma álgebra va a ser el vacío, el conjunto 1, el conjunto 2, 3 y el conjunto omega. ¿Verdad? Una posibilidad para f asterisco pudiera ser, pongámoslo de esta manera, f asterisco de A. Para el vacío pudiera ser 0, para el 1 pudiera ser 0.5, para el 2, 3 pudiera ser 0.5 y para omega pudiera ser 1. Otra posibilidad podría ser vacío 1, 2, 3, omega, podría ser 0.2, 0.5, 0.5, 0.8. Ambas satisfacen que al evaluarlas en los elementos de la clase C, dan iguales, pero no son la misma función. ¿Y se da cuenta que no son la misma función? Bueno, uno de los teoremas de teoría de la medida, porque estas funciones de conjunto se llaman medidas. Uno de los teoremas de la teoría de la medida dice que si P asterisco es aditiva, tiene ciertas propiedades de la probabilidad, veremos que solamente existe una función que satisface las propiedades aditivas de la probabilidad. Es decir, exactamente. Aquí mi punto es que yo puedo definir varias medidas, que coincidan con la medida de una clase, pero no tienen por qué ser iguales. Lo que probaremos más adelante para el caso general, eso es el capítulo 2, y esa es una de las ideas centrales de teoría de la medida, es que se puede extender a cualquier caso. ¿Sí? Que la extensión es única, eso es lo que queremos probar más adelante, que la probabilidad o la medida, con la definición de medida propiamente dicha, solo se puede extender de una sola manera, que la extensión es única. Este ejemplo lo hago para denotar que la extensión no siempre es única, la extensión de una función no siempre es única. Pero si tiene las propiedades de una medida o de una probabilidad, sí es única. Pero eso lo veremos en el capítulo 2. ¿Está bien? Eso lo veremos en el capítulo 2. Ahora, definamos los conjuntos borelianos. Conjuntos de Borel. Los conjuntos de Borel. Los conjuntos de Borel en los reales. Los conjuntos de Borel en los reales. Tenemos la clase omega, que es igual a los reales, o el conjunto omega, que es igual a los reales, y la clase C definido por todas las
los intervalos que se puedan formar con los reales. Note que estoy incluyendo aquí, A puede ser menos infinito, porque aquí no está incluido, ¿no? Pero B tiene que ser finito. Ahora, vamos a definir el conjunto de Borel de los reales como el sigma álgebra generada por esta clase C. Esto se le llama conjuntos de Borel. Conjuntos de Borel. Borel fue uno de los que se dio cuenta que la medida de Lebesgue se puede medir en estos conjuntos, en los conjuntos de Borel. ¿Sí? Bueno, no exactamente. A ver, Es así. ¿Quiénes son los conjuntos de Borel? Los elementos de ese sigma campo generado por esa clase C. Exacto. O los intervalos en el conjunto de Borel. No, los elementos del sigma campo. A ver, Los elementos del sigma campo generados por los intervalos. Ahora, uno puede demostrar que es por cierto, una manera más corta de decir esto sería sigma campo generado por... Cuando yo hablo de eso, es para no estar escribiendo C a cada rato. Me estoy refiriendo, esto de aquí, el AB es un conjunto, no es una clase de conjuntos. Pero al ponerlo de esta manera, estoy abusando de la notación. Porque el sigma se define sobre una clase de conjuntos. Aquí estoy abusando de la notación. Debería de ponerlo así. Y debería de poner también menos A, infinito, AB. ¿Sí? Así como debería de ser. Pero como lo voy a usar a cada rato, voy a usar la notación. Y voy a decir el sigma álgebra generada por la clase de conjuntos dadas por esos conjuntos. Eso en teoría está mal, porque el sigma álgebra se define sobre una clase de conjuntos, no sobre un conjunto. Pero para simplificar, ¿no? Ahora, uno puede probar que el sigma álgebra generado por estos intervalos es la misma sigma álgebra que aquella generada por estos intervalos. Abierto, cerrado acá, abierto aquí, menor que A, menor o igual que B, menor o igual que infinito. De hecho, uno puede probar que este de aquí también es igual a sigma álgebra generado por los intervalos cerrados. Aquí no tengo que incluir a ninguno. Y uno también puede probar que las clases de Borel se pueden generar a partir de los intervalos abiertos. Interesante, ¿no? Interesante. No importa si yo utilizo para generarlos los intervalos semiabiertos, semicerrados, cerrados o abiertos. Por cierto, estas clases son diferentes, ¿no? Estas clases son distintas. Un intervalo 2, 3 no está contenido en la clase de acá. Sin embargo, el sigma álgebra generado por ellos son iguales. Eso les podría pedir en algún momento probar, ¿no? Ah, y lo que hace aquí el libro, a este de aquí le llama C paréntesis corchete. Y el libro lo que hace es decir, sigma de C paréntesis corchete es igual a sigma de C corchete paréntesis es igual a sigma
de C corchete corchete es igual a sigma de C paréntesis paréntesis. ¿Sí? ¿Y cómo lo puede probar uno? Tendría que probarlo mostrando inclusión, ¿verdad? Si A pertenece a sigma, por ejemplo, de C paréntesis corchete, eso querría decir dos cosas. A es igual al complemento de un intervalo, o A es igual a la unión contable de intervalos. No necesariamente disjuntos, ¿verdad? A la unión contable de intervalos. ¿Sí? Entonces, uno puede hacer pasos y llegar a la conclusión, por ejemplo, de que A pertenece a sigma C corchete. ¿Sí? Podría ser el caso. A pertenece a sigma C corchete. Después de varios pasos, ¿no? Aquí hay varios pasos intermedios. Una manera fácil de ver sería la siguiente, ¿verdad? Notar que el intervalo AB es igual a la unión n igual 1 hasta infinito del intervalo abierto A menos 1 sobre NB. Como AB es igual a esta unión, uno concluye que el intervalo AB debe pertenecer a la clase, al sigma campo generado por paréntesis corchete. Y lo que uno llega a concluir aquí, es que como AB, aquí AB es un elemento de... Este AB pertenece... A ver. Déjeme borrar esta parte. No, de 1 a infinito. De 1 a infinito. Sí. N va de... Gracias. De 1 a infinito. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? AB es un elemento o pertenece a la clase de intervalos cerrados. ¿Verdad? Entonces, AB se puede expresar como la unión infinita de estos intervalos abiertos cerrados. Y por ende, AB pertenece a sigma álgebra generado por C paréntesis corchete. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que C corchete corchete es un subconjunto de sigma álgebra generado por C paréntesis corchete. Pero el sigma álgebra generado por C corchete corchete es el mínimo. Y por ende es un subconjunto de cualquier otro sigma álgebra que lo contenga. Y entonces, así uno va probando inclusiones. El sigma álgebra de corchete corchete es un conjunto de sigma álgebra paréntesis corchete. Y uno puede hacer todas estas inclusiones. De aquí uno puede luego probar de que este es un conjunto de el de los abiertos es un conjunto de los semicerrados, y luego se da la vuelta. Y con eso prueba que todos son iguales. Con eso prueba que todos son iguales. Esa la pueden hacer ustedes, esa prueba podrían completarla ustedes sin mayor dificultad. Haciendo una cosa en ese conjunto, si A está dentro del intervalo y acá tengo uniones que no contienen nada, ¿cómo es que contengo finalmente A? Ya. Pregúntate. Cuando n vale 1, Tengo A menos 1. A pertenece al intervalo A menos 1, ¿B?
¿Ah? No, pero que si A... Así claro, que si A vale 2, por ejemplo. Claro. Y aquí lo que quise decir no fue la unión. Lo que quise decir aquí fue la intersección. Intersección. Ahí sí sale. A también pertenece al intervalo A menos 1 medio B. De hecho, A pertenece a toditos los A menos 1 sobre N B para todo N. Para todo N 1, 2 en adelante. Y como pertenece a todos, de intersección. Pero en ese asunto de, y si B no es tan grande, ¿Cómo si B no es tan grande? B es mayor que A. Como quiera. Claro, B es mayor o igual que A. B es mayor o igual que A. El punto ahí es, bueno, con los conjuntos unitarios, que los conjuntos unitarios quizás no estarían de los conjuntos abiertos, pero está el sigma ángel de los conjuntos abiertos. Ese es el punto. Va a estar el sigma ángel de los conjuntos abiertos. Voy a poner aquí nomás bla, bla, bla. Entonces, el intervalo cerrado es una intersección infinita o contable de intervalos abiertos cerrados. Por ende, el intervalo cerrado es un elemento del sigma álgebra de los producidos por los intervalos abiertos cerrados. Por ende, la clase de intervalos cerrados es un conjunto de sigma álgebra de aquí. Y como el sigma álgebra producida por este es el sigma álgebra mínima, estará contenida en este sigma álgebra. ¿Sí? Y uno puede repetir este argumento al revés, utilizando lo que usamos el otro día, el menos 1 y el más 1 sobre n, ¿se acuerdan? Con eso de ahí uno puede hacer el argumento. A veces se utiliza unión, a veces se utiliza intersección. ¿Ya? Bien. Entonces, los conjuntos borelianos son iguales. Por cierto, ahí en el libro lo hace de paréntesis, corchete, a paréntesis, paréntesis. Yo le hice uno distinto. Para concluir, si C son los conjuntos A, subconjuntos de R, tales que A es abierto, sigma C también es igual a los borelianos. Es decir, también es igual al sigma producido por presas. Los conjuntos borelianos, que fueron producidos por los intervalos estos, también se pueden producir o generar a partir de los conjuntos abiertos. Es que esa nomenclatura del B no es la misma nomenclatura para... No estás hablando de... Borelianos de los reales. Allá, pero no es la B, esta B itálica, esta de acá, sino otra B o es la misma. Es la misma B, sino que en otro la B era una colección de conjuntos. Aquí cuando se lo aplica a los reales... Sí, esta nomenclatura la debe tener como el conjunto boreliano. Exacto. La otra vez normalmente no lleva un argumento. Cuando lleva un argumento le hablamos de los conjuntos borelianos en los reales. Y el punto aquí es que si yo saco el sigma álgebra de los conjuntos abiertos de los reales, de esta colección, también me da el mismo conjuntos borelianos. Entonces los conjuntos borelianos se pueden producir a partir de los intervalos abiertos, cerrados, semiabiertos, semicerrados, o se pueden producir a partir de los conjuntos abiertos. Ese es el punto que quería hacer ahí. Y para probar ¿verdad? Se utiliza el resultado que les di hoy día en la hojita. La hojita dice que si A es abierto y A es un conjunto de R, y se utiliza la métrica equivalente a la euclidiana, métrica equivalente a la euclidiana, porque con otras métricas no funciona, euclidiana. Si utilizamos una métrica equivalente a la euclidiana para definir conjuntos abiertos, entonces A se puede escribir, aquí no dice como intersección de intervalos disjuntos,
pero el resultado que les di sí. Se puede escribir como a unión contable de intervalos disjuntos. La unión contable de intervalos disjuntos. ¿Sí? La unión contable de intervalos disjuntos, donde IJ es un intervalo abierto. ¿Ok? Y ese es básicamente el kit del asunto, ¿no? Porque si A se puede escribir como la suma, no requiere que sea disjunta, pero el teorema dice que se puede hacer como intervalos disjuntos. A es abierto, ¿no? Si A es abierto, entonces A se puede escribir como la unión de intervalos disjuntos, intervalos abiertos. El libro no hace referencia a que tienen que ser disjuntos, pero el teorema que les di en el papelito hoy día que repartí al principio, sí. Ahí dice que los intervalos se pueden encontrar de tal manera que sean disjuntos. ¿Estamos? Y ahora, si este es el caso, eso querría decir que A pertenece a sigma álgebra generado por estos. Y por ende, el sigma álgebra generado por este C, eso es un conjunto de sigma álgebra generado por los intervalos abiertos. ¿Sí? Por otro lado, C de los intervalos abiertos es un subconjunto de C. Sí, porque un intervalo abierto es la unión contable de un solo intervalo abierto. ¿No es verdad? Entonces, el conjunto de los intervalos abiertos es un conjunto de C. Y esto de aquí implicaría que sigma de C paréntesis es un conjunto de sigma C. Y por ende, ambos tienen que ser, concluimos aquí, que sigma C tiene que ser igual a sigma de los paréntesis. ¿Sí? Entonces, el punto es que los borelianos de los reales, ¿qué son los borelianos? Es el sigma álgebra generado por los intervalos, se puede generar con conjuntos abiertos, con intervalos semiabiertos, semicerrados, abiertos y cerrados. Este último no es necesariamente cierto para R2 o para R3. Esto es solamente cierto para los reales. Ya cuando vamos a R2 o R3 ya cambia un poquito la cosa. Una cosita que Sí. ese conjunto es un intervalo. Sí. Yo veía solamente un intervalo ahí. ¿Dónde veías un intervalo? Cuando tenía el conjunto C. El conjunto formado por ese intervalo. A ver. Entonces el conjunto C. S. Sí. Ya. ¿Qué pasa con eso? Yo veo un intervalo. Sí, pero esta no es el conjunto C. Es la clase de conjunto C. Es una clase de intervalos. A varía entre menos infinito y B. Y B varía entre A e infinito. Es decir, al variar A y B, ¿tú qué tendrías aquí? El intervalo 0,1 pertenece a esta clase C. El intervalo 1 medio, pi también pertenece a esta clase C. Cualquier intervalo de esta forma es un elemento de esta clase C. Es decir, esta clase C contiene todos los intervalos de esta forma. Si esta clase es un conjunto de intervalos abiertos, así decir. De todos los intervalos. Se la puede poner en palabras. C es el conjunto de todos los intervalos abiertos por la izquierda y cerrados por la derecha. Por la derecha. Podríamos quizás decir todos los intervalos reales. Eso es C. Todos los intervalos números reales abiertos por la izquierda y cerrados por la derecha.
No es de uno, es de todos. Después definí C paréntesis corchete, C corchete paréntesis, C corchete corchete, C paréntesis paréntesis. ¿Qué es C paréntesis paréntesis? Que contiene todos los intervalos abiertos. Después definí otro C, que es el de los conjuntos abiertos. Pero este de aquí también genera el sigma álgebra que se llama los borelianos. Y las probabilidades... ¿El conjunto abierto no sería el mismo conjunto clase de los intervalos abiertos? ¿No? Porque, por ejemplo, este de aquí, 0,1 unión 2,3 es abierto. Pero 0,1, debo ser más eficiente en el uso de notación. Si A es igual a esto, es abierto, pero A no pertenece a la clase de intervalos abiertos. Porque no es un intervalo abierto. La unión de 2 no necesariamente. Claro, si uniera 0,1 y luego 1. ¿Ah? En la clase no, pero En el sigma álgebra sí. Por esa razón yo dije, C paréntesis es un subconjunto del conjunto de los intervalos abiertos. Y por ende, el sigma álgebra, el mínimo que contenga este, va a estar contenida en el sigma álgebra del mínimo que contenga este. sería el sigma, pero no necesariamente eso. ¿No necesariamente cuál? Es decir, no es sobre el conjunto C, es sobre los sigmas en la medida que haya contenencia. No, pero el de los abiertos está contenido en este. Porque Porque es lo mismo. un intervalo abierto es un conjunto abierto. Sería la contenencia. ¿Sí? El sigma álgebra mínimo que contenga este también va a contener al de acá. Y va a contener al mínimo sigma álgebra que contiene el de acá. Porque por definición del mínimo, pues, ¿no? El mínimo está está contenido en cualquier otro. ¿Ok? Ahora, los borelianos los vamos a utilizar para definir variables aleatorias reales. Para eso se utilizan los borelianos. ¿Sí? Variables aleatorias reales. En general, si E es un espacio métrico, ¿sí? ¿Sí saben lo que es un espacio métrico, no? Está equipado con una distancia o con una métrica. Si es un espacio métrico, vamos a llamar los borelianos de E como el sigma álgebra de los A, tales que A es abierto. Es decir, los borelianos los vamos a definir en general como el sigma álgebra producido por los conjuntos abiertos de un espacio métrico. Aquí entra un poquito el tema de topología, ¿no? En topología se define los conjuntos abiertos, sin métrica. En los espacios métricos normalmente definen una clase de conjuntos abiertos, las métricas. Pero en topología se puede definir conjuntos abiertos sin la necesidad de métricas. Simplemente digo, estos conjuntos van a ser abiertos y punto. Pero bueno. ¿Cuáles son algunos espacios métricos para los cuales podemos hablar de borelianos? Podemos hablar de los reales. Podemos hablar de Rn. Podemos hablar de R infinito. ¿Cuál métrica? R infinito tiene la forma A1, A2, etc. Tales que hay... Es el conjunto de todas las sucesiones. En estas sucesiones también se pueden definir métricas. ¿Sí? Por ejemplo, una métrica
puede ser el límite de la diferencia del valor absoluto. Hay algunas métricas que se pueden definir en sucesiones. ¿Sí? En álgebra lineal a veces vemos el espacio C, 0 infinito. Funciones, el espacio de todas las funciones f de 0 infinito a los reales, tales que f es continuo. Esa vez lo vemos en álgebra lineal, ¿verdad? Entonces también podemos hablar de este espacio de funciones. Pues, las funciones también se las puede equipar con una métrica, ¿eh? Uno puede poner distancias entre funciones y luego hablar de conjuntos abiertos en este espacio métrico. Y también esos conjuntos abiertos en sigma álgebra definiría el campo o los conjuntos de Borel correspondientes a esta clase de funciones. Nótese que aquí ya no son números reales, aquí hablamos de funciones. ¿Sí? Podemos hablar de los conjuntos de Borel. De eso. ¿Alguna pregunta sobre eso? Es decir, la característica de los borelianos es que un sigma está generado por una clase de abiertos. Exacto. Es un sigma álgebra generado por una clase de abiertos. Y con métricas equivalentes a la métrica euclidiana, esas clases de abiertos son también se pueden generar el mismo boreliano con intervalos abiertos y cerrados en el caso de los reales. En el caso de los reales. Bien. Ya pueden hacer bastante del deber. Estamos a punto de acabar el capítulo. Como estamos a punto de acabar el capítulo, el día martes va a tomar una lección. Cosa que el deber traten de hacerlo. Mañana voy a estar aquí en la mañana si tienen preguntas. Traten de hacer el deber entre hoy y mañana, ese es mi punto. Mañana en casa. No, mañana no hay clase. Pero mañana voy a estar en la mañana si quieren hacerme preguntas sobre el deber. Yo este deber todavía encontré la carpeta porque yo tuve que hacer ese deber y lo entregué. Y entonces ahí todavía tengo las soluciones a la mano. Aunque una de las soluciones está muy larga, quiero achicarla. Pero los puedo ayudar con eso, ¿sí me explico? Porque yo ya hice este deber. Yo hice el deber. Y también, como el lunes, les aclaro cualquier otra duda, porque yo sé que algunos no van a trabajar el deber hasta mañana. Entonces, pero el fin de semana tienen que trabajarlo. Entonces, el lunes aclaro cualquier duda que tengan. Entonces, que el martes tomo elección. ¿Sí? El martes tomo una elección y esa elección nos va a servir para los puntos al final. ¿Está bien? Esa elección nos sirve para los puntos al final. Vamos a hablar de un pequeño teorema que es el teorema 181. El teorema dice, suponga que omega 0 es un subconjunto de omega. ¿Sí? Primero, suponga que omega 0 es un subconjunto de omega y que suponga que omega 0 es un subconjunto de omega y que B es un sigma campo de subconjuntos de omega. B es un sigma campo de subconjuntos de omega. Vamos a separarlo en dos partes, porque este de aquí es para ambos. Primero, si B es un sigma campo de subconjuntos de omega, entonces B sub 0, definido como las intersecciones entre A y omega 0,
para A elemento de B es un sigma campo de subconjuntos de omega C. ¿Sí? Un sigma campo. Entonces, ¿qué dice el teorema? Si yo tengo el sigma campo de omega, ¿verdad? Y cojo todos los conjuntos de ese sigma campo y le doy intersección con un omega más pequeño que está contenido en el omega 0, ese conjunto formado de esa manera va a ser un sigma campo de conjuntos de omega 0. Número 2. Si C es una clase de subconjuntos de omega y B es el sigma campo generado por C, y B es el sigma campo generado por C, pongamos aquí sea. Defina C intersección gamma 0 como el conjunto de A intersección gamma 0, donde A es ahora un elemento de C. Entonces, la sigma álgebra generada por C sub 0 es igual a sigma álgebra generada por C intersección omega C. Intersección omega C. ¿Sí? El de arriba me garantiza que cuando yo hago la intersección de un sigma campo con un subespacio muestral, me da un sigma campo. El de abajo es más restrictivo. Nos dice que el sigma campo es generado por una clase formada de la intersección de otra clase con un subespacio muestral, es la intersección del sigma campo intersecado con el índice. ¿Sí? Arriba ya demostramos que este es un sigma campo, en el 1. En el 2 demostramos que es el sigma campo generado por la clase. Ese es casi el último resultado que vamos a ver. El último teorema, si ese teorema lo probamos el lunes, porque ya no tenemos tiempo el día de hoy, aunque tendríamos 15 minutos en definitiva para hacer esto, ¿no? Una cosa es decir, que yo puedo detectar solamente un elemento sigma campo y ya tengo otro sigma campo. A ver, repíteme. Es que yo entiendo eso. El B es un sigma campo de los subconjuntos de omega. Sí. Yo cojo a un elemento, me dice A, un elemento de ese sigma campo. Sí. Y lo intersecto con un subespacio muestral Omega C. de... A ver, este B sub 0, sí, es el conjunto de todos los elementos que se pueden expresar como intersección de omega 0 con un conjunto de B. Todos los elementos que intersecto con delta 0. Ok, pregunta. Cuando yo te digo este conjunto, el conjunto de todos los n's tales que n es mayor o igual que 1. ¿Cómo entiendes esto? ¿Como este conjunto de aquí? ¿O como el conjunto 1, 2, 3, etc.? Claro, sería el 1, 2, 3, etc. Ese sería, ¿no? Es lo mismo aquí. Te estoy definiendo el conjunto. O si yo digo el conjunto, todos los elementos de A
tales que hay... ¿Cómo entenderías este? ¿Como un solo conjunto? No, claro, como todos los conjuntos que sean subconjuntos, claro. Esto de aquí sería igual al espacio, al conjunto de potencia. ¿Ya? Asimismo, si yo te defino esto como 2n, tales que n es mayor o igual que 1, esto se refiere a 2, 4, 6, etcétera, ¿verdad? Y si yo te defino todos los a omega 0, tales que a pertenece a b, estamos hablando de todos los conjuntos que se pueden formar como la intersección de omega 0 con un conjunto de b. Esa es la La notación. intersección de omega C con todos los conjuntos de sigma K. Eso es lo mismo que Pablo estaba preguntando hace un ratito. Eso de ahí. Entonces, en ese caso, lo que pregunta sería, ese conjunto es un conjunto infinito, Sí. ¿sí? Y ya no sería un sigma alfa. No, este de aquí no es un sigma álgebro. C no. C no es un sigma álgebro. C es sigma. C no es un sigma álgebro. Pero lo que quiero decir, el sigma Sigma C es sería lo mismo. No. No, porque suponte el intervalo 0, 1, unión 2, 3. Este conjunto. Este conjunto no pertenece a C, pero sí pertenece a sigma álgebra generada por C. Es decir, ¿cómo forma sigma álgebra de C? Haciendo uniones de intervalos, complementos de intervalos, uniones contables de intervalos. Así se forma el sigma álgebra. ¿Sí? Así es como se forma el sigma álgebra. Entonces, más adelante veremos que, como dije al principio, ¿no? Vamos a aprender cómo asignar probabilidades a un conjunto fácil. Luego queremos generalizar esta medida a un conjunto más difícil, como el sigma álgebra. Ese es casi todo el objetivo del capítulo 2. El capítulo 2 se dedica a eso. A construir las medidas. A construir las medidas. Exactamente. A demostrar que son únicas. O sea que la extensión es única. También en el capítulo 2 hablaremos de conjuntos no medibles, aunque no hay en el libro, pero sí quisiera que ustedes averigüen un poquito de conjuntos no medibles. Entonces, para mañana probaremos este teorema, para el lunes. Pero una de las ideas de este teorema es que, por ejemplo, una de las ideas de ese teorema, de lo que queremos probar, es que para yo obtener el boreliano, por ejemplo, del intervalo 0,1, ahora hablamos de un boreliano, ¿no? Ese es el abuso de la notación. No, en este caso no. ¿Cómo que no? En este caso no. Estoy hablando del abuso de la notación, porque él es boliviano de todos los intervalos, ¿verdad? A ver. No, ese no. Usted está confundiendo con sigma. El sigma de AB, aquí sí fue el abuso de notación. Pero es B, boliviano. ¿ah? Pero es boliviano. Boreliano que se pone aquí, omega. Así lo definimos. Ya, sigma es. Boliviano se pone Entonces la idea aquí es que omega es 0,1. El boreliano del omega 0,1 sería aquel producido por todos los conjuntos abiertos. El sigma álgebra que contiene todos los conjuntos abiertos del intervalo 0,1. abierto, cerrado, semiabierto. Va a contener por eso que vimos hace un ratito. Pero queremos probar que este boreliano es simplemente, se coge el boreliano de los reales y a todos estos elementos de los reales se le hace intersección. A todos estos borelianos reales se le hace intersección entre intervalo 0,1 y da los borelianos. Eso va a poder decir una vez que pruebe este teorema. Porque en ese teorema se lo podía aplicar con gamma 0 igual al intervalo 0,1 y luego con gamma igual.
¿Sí? Eso es lo que se quiere decir. Entonces, esa prueba la haremos el lunes. Hay un argumento que a mí me gustó cuando lo aprendí. Es un tipo de probar algo que no lo había yo visto antes, de la forma como lo prueba, y me gustó. La primera vez que cogí esta clase, se me hacía tan difícil entender las pruebas, en algunas, a medida que vamos avanzando. Ahora que la vuelvo a ver y leo las pruebas, se me hace mucho más fácil. Yo creo que porque la primera vez era ¿qué se llama? Sí, mielinización. Mi mamá ha usado ese término, mielinización. Ella es educadora, entonces ella sabe de eso. Bien, hasta ahí la clase de hoy. Todavía faltan unos minutos, pero quiero dedicarme a ver si puedo lo de los archivos.